es dependiente de la excreción de oxalatos, se verán beneficiados por la restricción en la ingesta de los mismos. Entonces, no es que sea muy importante, y aquí ya saben que luego, en vista de lo que, de la pregunta que les dio batalla, en la cual lograron extraer 0.21 puntos sobre 100, que es la de FGF 23. Bueno, pues aquí ya vieron que la precisión es bien importante. Y en medicina en general, la precisión es importante. Entonces, la ingesta de oxalatos, a lo que quiero llegar, la ingesta de oxalatos por sí misma es muy improbable que lleve a la formación de litos. Requiere otras cosas. Pero no importa, la dieta es importante en un subgrupo de los pacientes. Alguien encontró, para que no nos vayamos en orden, porque ya hay una persona a la que le tocó oxalatos. Estoy bien, ¿no? ¿A alguien le tocó oxalatos? ¿Hola? Doctor, a mí me tocó metabolismo del oxalato. Ahí está, por eso. Entonces tú eres como la experta, pero vamos a hablar con todos. ¿Alguien encontró las fuentes de oxalato en la dieta? Yo, doctor, ¿quiere que lo proyecte? Tengo una tablita sobre las fuentes de oxalato en la dieta. Sí, sí, ponla. Bueno, pues yo encontré que en la dieta había una enfermedad que iba a ser bastante importante, que era la hiperoxaluria entérica. Y mencionaba que los alimentos más ricos en oxalatos son los frutos secos, ciruelas, chocolate, té, Coca-Cola, remolacha, fresas. Qué Y, por ejemplo, aquí hay no, qué otra. pésimas noticias nos estás dando, ¿no? Sí, terrible. Isabel, que a quién le importa un pepino eso, pero Sí, bueno, y aquí hay también una tabla con todas las cosas que deberíamos evitar, ¿no? Dividida por grasas, condimentos, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, granos, semillas, y las bebidas como también la cerveza, también hay que evitarla, los no. dulces, sí, todas las cosas que nos iban a dar el oxalato de la dieta. Ahora, también mencionaba que no debía restringirse la ingesta de calcio porque esto aumentaba la absorción intestinal del oxalato. Ah, justo esa es la pregunta que te quería hacer. Ah, ok. Tú estás hablando de una condición que se llama oxaluria entérica, Sí. hiperoxaluria entérica. Eso quiere decir que tenemos, si uno le lee entre líneas, tenemos un incremento en la excreción urinaria de oxalato cuyo origen es enteral o intestinal. ¿Cuál será el proceso? ¿Cuál será la secuencia de hechos que te llevan? ¿Qué pasa o qué no pasa en el intestino para que puedas acabar orinando oxalatos en exceso? Cualquiera, Bueno, ¿eh? Tienes que ser tú, pero cualquiera, porque eso es lo. Dice Juan que les he dicho que usar la fisiología es el objetivo final. Pues ahí está. No la tienen que haber leído, pero la pueden suponer. Dime a ver qué pasó, qué pensaste, María Teresa. ok. Bueno, pues pensé varias cosas, ¿no? Por ejemplo, em, pueden ser las personas que, o sea, algún problema en el metabolismo, ¿no? Que ya vimos, por ejemplo, también a la vitamina B. En eso estaba pensando ahorita, que por ejemplo, o sea, la coenzima puede evitar el metabolismo del oxalato, porque recordemos que Espérate, en que el, estamos hablando de una enfermedad que se llama hiperoxaluria entérica.
Eso quiere decir, entérica hace referencia a un fenómeno intestinal. Eso quiere decir que tu explicación tiene que aterrizar en un fenómeno intestinal. Por Algo ejemplo, que el intestino está haciendo mal o diferente, que está condicionando que tengas un exceso de oxalato que acaba por irse a la orina. El propio nombre de la enfermedad te dice esencialmente todo lo que tienes que saber. que aumenta la absorción intestinal, ¿puede ser? Yo diría que sí. Ahora, ¿cómo está el fenómeno de absorción intestinal y cuáles son los condicionantes de la absorción del oxalato? Si alguien lo tiene en sus apuntes de antier, también se puede lanzar. A ver, Calderón. Una disminución del No te oigo nada, 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 nada. ¿Ya me oye? Ahora sí. Ahora sí. Una disminución del consumo de calcio puede influir en que aumente la absorción de oxalato. Pero eso no es una enfermedad. Y cuando una condición tiene nombre, como hiperoxaluria entérica, es porque hay un proceso que es inadecuado. Es decir, fisiológicamente tienes razón. La deficiencia de calcio en la dieta incrementa la probabilidad de absorción de oxalato porque el calcio se une al oxalato formando oxalato de calcio a nivel intestinal que es inabsorbible y entonces con eso limitas el acceso del oxalato. Pero del dietético, si el oxalato entra más el que sintetizas, luego esta reacción que tú querías que ocurra en tu intestino ocurre en tu riñón y por eso es que haces piedras, porque el oxalato es afín al calcio y forman cristales de oxalato de calcio, pero en la orina, que es lo que no querías que pasara. Ahora, si hay una entidad o enfermedad que se llama hiperoxaluria entérica, es porque debe de haber un problema de proceso. ¿Cuál será? ¿Qué está haciendo el intestino? También lo pueden buscar, ¿eh? ¿No será lo que platicamos la clase pasada? Lo que era la hiperoxaluria secundaria, que era una mala absorción de las grasas por alguna enfermedad pancreática. Podría ser. Puede ser. Ujú. Mira, no lo sé, porque yo no veía venir la hiperoxaluria entérica en la clase. Y yo. Pero puede alguien hacer la búsqueda. Pero puede ser. Si tú tienes un trastorno intestinal que eh, eh, enlentece o entorpece la absorción de grasas, esto probablemente esté relacionado con hiperoxaluria. Estamos usando la fisiología. Vamos a buscar, estamos buscándole a la fisiología, ¿no? Ahora, ¿el proceso de absorción usa algo más? Doctor, por ejemplo, ya el oxalato que viene de la dieta se puede absorber a lo largo de todo el tubo digestivo, tanto por difusión pasiva como por el transporte activo. Entonces, las situaciones que iban a producir la malabsorción de las sales biliares y ácidos grasos en el ilion también pueden aumentar la absorción del mismo oxalato. Y también mencionamos el calcio, porque el calcio se une a los ácidos grasos dejando al oxalato libre y entonces se vuelve se vuelve más fácil que se absorba. Entonces, trastorno, pásale, hijo. Es que a mi hijo le da pena que lo vean. Entonces, estamos diciendo que, bueno, modificaciones en la ingesta de grasa y de calcio van a incidir en el comportamiento del triángulo calcio, grasas, oxalatos, permitiendo que el oxalato entre, por lo cual vas a tener un incremento de la concentración de oxalatos que se va a ir a la orina, por lo cual vas a hacer litos de oxalato de calcio. Por otra parte, y esta es una condición fisiológica, en fisiología normal esto pudiera ocurrir, pero habitualmente, como los mecanismos metabólicos están razonablemente intactos, pues podrá precipitar cristales, pero no necesariamente litiasis, a menos que la dieta sea horrorosa, o como pasa en el síndrome metabólico, ¿no? En cambio, hay trastornos intestinales que van a modificar el contenido intestinal, particularmente en la proporción de oxalato, calcio, grasas, lo cual va a dar como resultado, pero por una incompetencia intestinal,
que el oxalato favorezca su entrada, ¿no? Esa Sí, sería doctor. la explicación. De hecho, también encontré otra cosa que eran las bacterias, ¿no? Porque también iba a ser importante que era Oxalobacter, si no estoy mal, que era una bacteria que iba a encargarse, o sea, cuando no teníamos de este tipo de bacterias, se iba a producir la hiperoxaluria, porque aumenta la absorción del oxalato, y eso también era importante en el caso de, pues, de esta enfermedad de la hiperoxaluria entérica, porque, por ejemplo, supongamos que no tenemos la, ¿cómo se llama esa enfermedad? Resección ileal, cuando te quitan esa parte del intestino. Entonces, si nos quitan esa parte y supongamos que ahí teníamos las bacterias que iban a degradar el oxalato, pues ya fue, ¿no? Porque ya no tenemos la manera de Pero degradarlo. también el intestino corto y otras entidades que generan malabsorción intestinal, o sea, si tú pierdes superficie intestinal, pierdes superficie de absorción. Por lo tanto, la absorción que vas a tener es incompleta, el proceso digestivo es incompleto. Eso te va a dejar con más grasas en el lumen intestinal, lo cual va a ser justo lo que ustedes dijeron. Se va a ligar al calcio, dejando libre al oxalato, y entonces va a precipitar circunstancias en donde el oxalato es absorbido. Porque el intestino te presenta cambios, cuando tú lo tienes, por ejemplo, en el ejemplo que tú pusiste, intestino corto, pues lo que va a pasar es que se modifican la velocidad de absorción de ciertos nutrientes porque el tiempo de tránsito intestinal se acorta al tener un intestino más corto. Y en otras como desnutrición grave, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca por intolerancia real al gluten, que hay mala absorción intestinal, pues igual el tránsito no se ve modificado, pero sí la absorción de grasas o en fibrosis quística, y esas son condiciones que acaban por producir una hiperoxaluria cuya explicación reside en el intestino. No me lo sabía, pero ya lo vine a buscar y así queda, ¿no? Entonces, nos regresamos. A ver, perdón. Sí, doctor. Bueno, otra de las enfermedades también es la hiperoxaluria primaria, que se da en pacientes que tengan un déficit de la enzima L-alanina glioxalato aminotransferasa, o AGT, en el peroxisoma hepático. Entonces, si yo no tengo esta enzima, es la enzima que iba a catalizar la transaminación de L-alanina y glioxalato a piruvato y a glicina. Entonces, a ver, debemos Aquí vamos a decir algo, cosas que a lo mejor les aclaran a los que no se les da la bioquímica. Déjalo, ¿dónde estabas antes? Las transaminasas en terminología antigua o aminotransferasas son enzimas que agarran grupos amino y los transfieren de una molécula a otra. Las famosas son la glutámico oxalacética y glutámico pirúvica, que se miden habitualmente en las pruebas de función hepática y que sustentan, entre otras cosas, el diagnóstico de hepatitis. Aunque tienen otras muchas causas de que se eleven, se asocian con inflamación hepática. La función de estas es transferir grupos aminos. La transaminación, entonces, es un proceso que agarra un grupo amino de una molécula y lo pone en otra. Y este es un fenómeno que permite que tú agarres aminoácidos y al quitarles el nitrógeno y le dejarles solo carbono, hidrógeno y oxígeno, acabas con carbohidratos o con azúcares. ¿Ok? Y es la manera, una de las maneras en las que se hace la gluconeogénesis. ¿Sale? No sé si este panorama completo lo tenían. Pero a grandes rasgos, este es el asunto de las aminotransferasas y la transaminación y la gluconeogénesis y los impactos. Entonces, estas vías son útiles, como ya vimos, porque si tú no puedes hacer transaminación, tienes dificultades para obtener glucosa de fuentes alternas que alimente a tus neuronas y a tus eritrocitos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bueno, como el ayuno más o menos prolongado es una cuestión de todos los días, entonces razonablemente sabemos que estos fenómenos de transaminación ocurren con mucha frecuencia. En este error innato del metabolismo,
Un error innato del metabolismo es, naces con un defecto enzimático que te impide dar un paso metabólico. O sea, este error innato del metabolismo que se llama hiperoxaluria primaria, el problema es que tu paciente no puede agarrar la alanina glioxalato, que es un intermediario para la síntesis de nuevo de glucosa, si no estoy, ¿verdad que estoy bien, doctora María Teresa? Sí, doctor. Sí, entonces, casi todos los errores, casi todos, no todos, casi todos los errores innatos del metabolismo van a acarrear como consecuencia que el metabolito que no se puede procesar se te acumule. Y ese metabolito que se te acumula tiene dos salidas. O se deposita en alguna parte del cuerpo, el hígado, el cerebro, la médula ósea, el vaso, el cristalino, muchos lugares, ¿no? Y genera algo que se llama enfermedad por atesoramiento, podrán leer mucopolisacaridosis, por ejemplo, o glucogenosis, ¿no? Se te junta, o bien ese metabolito tiene una vía de salida alterna y entonces se metaboliza por otro camino, dándote un exceso de producción de algo que en condiciones normales no formarías. ¿Sí ven el punto? Entonces, se te va a juntar oxalato y glicerato, claro, en la aciduria glicérica y en la hiperoxaluria primaria tipo 1 se te va a juntar oxalato, que deberías de estar formando hacia glucosa, pero no lo puedes hacer. Entonces, cada que ayunas, haces más oxalato, padrísimo, que se te va a los riñones y te los tapa, ¿no? Entonces, hay que entender esto porque en este ejemplo les aproxima a ustedes a entender un poco más con esto que acabamos de platicar, cómo es que ocurren las enfermedades por atesoramiento o los errores innatos del metabolismo, que son los que se buscan en el tamiz metabólico, ¿no? Ok, síguele. Ok. También está la hiperoxaluria primaria de tipo 2 o la L-glicérico-aciduria, que es un déficit del D-glicerato de hidrogenasa que lleva a la excreción aumentada de oxalato y glicerato. Otra vez, hay una enzima cuyo paso metabólico no se puede dar, se junta el metabolito previo, tiene dos salidas, o se atesora o se metaboliza por una vía alterna. En este caso se metaboliza por una vía alterna que te produce oxalato y glicerato. Así es. Y bueno, pero estas siguen siendo de las hiperoxalurias primarias que se dividían en dos tipos. Que Porque son la... raras, por ¿Mande? cierto, que son raras. Ah, sí. La más común es Son la déficit de L-alanina glioxalato aminotransferasa. de todas Esta es la maneras más común. estúpidamente rara. Sí. Y de hecho, un dato así curioso es que leí que era más común en hombres porque había cierta relación con la testosterona. O sea Pero que decir, ojo con esto, porque cuando estamos hablando de un error enzimático, eso quiere decir que está genéticamente determinado y la herencia no está ligada, en este caso, a género. Hay varias enfermedades que tienen este contexto que tú estás diciendo. Por ejemplo, hay una que se llama enfermedad de von Willebrand, que es una, totalmente fuera de tema, pero que es una coagulopatía que se describe más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero en realidad ocurre con la misma frecuencia en las dos porque es un error, es un conjunto de errores de los procesos de coagulación que involucran al factor de von Willebrand y entonces estos pacientes tienen manifestaciones hemorrágicas generalmente no graves,
Y entonces se diagnostica más en mujeres que en hombres, pues porque las mujeres tienden a menstruar y entonces con ese sangrado episódico suceden sangrados abundantes que llevan al estudio y conducen al diagnóstico. Mientras que los hombres es más difícil que nos demos cuenta que tenemos von Willebrand porque como no sangramos habitualmente, ¿cómo nos vamos a enterar? ¿No? Y en este caso, pues no es lo mismo, pero hay cierta influencia de los niveles de testosterona sobre el metabolismo del oxalato. Entonces, si tú ya tienes un desarreglo que te conduce a la formación de oxalato, eso no te condena necesariamente a presentar litros de oxalato. Habrá que ver la gravedad del error, habrá que ver el volumen de agua que se ingiere, habrá que ver las características de la dieta que favorecen la absorción del oxalato que se come y habrá que ver los otros factores intercurrentes como la testosterona. Eso quiere decir que es más frecuente en hombres porque este factor o solo está en los hombres pero no está en las mujeres y entonces las implicaciones metabólicas de la testosterona sobre el metabolismo del oxalato hacen que los niveles de oxalato que se alcancen sean más altos. Y por eso, no es que sea más frecuente, genéticamente hablando, es más frecuentemente diagnosticada. ¿Ustedes ya vieron genética? Sí, doctor. Bueno, ¿vieron los conceptos de penetrancia y expresividad? No que yo recuerde, doctor. Bueno, la expresividad hace referencia a qué tan intensamente se expresa es a propósito la redundancia, qué tan frecuente, con qué tanta intensidad se expresa el defecto genético. Entonces, digamos que tú podrías tener polidactilia porque tengas 5 dedos y una bolita aquí, ¿no? O podrías tener polidactilia porque tengas 7 dedos. La intensidad de manifestación es diferente. Y la expresividad mide qué tan intensamente. Y la penetrancia mide qué tantos de los sujetos que portan el defecto genético suficiente, tienen manifestaciones clínicas. Entonces, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de los pacientes con acondroplasia que tienen esta desproporción de miembros de huesos por falta de crecimiento de huesos largos, el 100% de los sujetos que tienen el defecto genético expresan la enfermedad, penetrancia completa. Pero hay otros que tienen penetrancia incompleta. Los síndromes de cáncer familiar, la hiperoxaluria se va a notar hasta que tengas el hito, ciertos defectos del metabolismo de ácidos grasos cuando no son muy graves o dislipidemias familiares pueden no expresarse si el paciente tiene una muy buena dieta, no sé, hay muchas enfermedades. Entonces, eso se llama penetrancia incompleta, porque podrás tener el gen, pero no necesariamente la traducción clínica de la enfermedad. En esto que tú estás diciendo, la expresión clínicamente relevante de la enfermedad es la litiasis. Si el paciente tiene un valor elevado de oxalato en orina, pero no hace litos, entonces no tiene traducción clínica de la enfermedad, porque clínicamente no lo ves por laboratorio. Entonces, estos defectos que tú estás diciendo tienen penetrancia incompleta. Eso quiere decir, hay gente que porta el defecto y no necesariamente manifiesta el defecto, y la penetrancia del defecto genético se ve modificada por los niveles de testosterona. ¿Tiene sentido? ¿Queda claro? Sí, muchas gracias, doctor. Sí, ya quedó claro. Bueno, y también leí que había algo que se llama oxalosis, que es cuando el riñón no es capaz de eliminar el exceso de oxalato, este se acumula en los tejidos. Es decir, cuando ya la enfermedad está avanzada, pues el riñón no es capaz de eliminar este exceso. Por lo tanto, se empieza a acumular tisularmente.
Y pues también hay otros fenómenos, además de la enfermedad de la HOP1, que son como, por ejemplo, la producción local de oxalato o la tendencia que tiene el cuerpo a concentrar el oxalato cálcico, que puede ocurrir en el túbulo o en el intersticio renal y puede predisponer a la cristalización del oxalato cálcico sin necesidad de que tengamos una sobresaturación pues, del mismo. Y esta sobresaturación ocurre casi universalmente en el suero de los enfermos urémicos terminales. Eso leí porque los iba a afectar en las diálisis que les hacían. Y decían que la única manera de la diálisis era, creo que estar 15 horas y que era imposible. Pues sí, de hecho, ¿no? Entonces estos pacientes, estás diciendo que cuando llegas a ese punto no hay mucho que hacer por ellos, ¿no? Exactamente, sí. Cuando hay un error innato del metabolismo, generalmente eso es lo que pasa. Hay muchas dificultades, porque es bien difícil replicar un paso enzimático en forma exacta y entonces van a haber consecuencias metabólicas de ello. Sí, de hecho decía el artículo que leí que de 1 a 2 años, cuando ya empieza esto, ya es, o sea, ya se empieza a acumular en muchos tejidos. Es lo que dije que era una enfermedad por atesoramiento. Cuando Sí, llegas al punto de oxalato y ya no lo puedes orinar, no puedes hacer nada con él y se te empieza a depositar. Y esa es las que se describen como enfermedades por atesoramiento. sí, por ejemplo en el hueso. Recuerdo que habían algunas imágenes así donde, por ejemplo, eran como las imágenes histológicas y tenían así un montón de cristalitos. Entonces, también eso iba a afectar. Y pues tratamiento, pues leí que habían o sea, digamos que se iba a dirigir a disminuir la saturación urinaria del oxalato cálcico, que eso sería lo lógico, ¿no? Voy a disminuir lo que me está, lo que está siendo aumentado. Y voy a, ¿cómo? Pues tomando mucho líquido y empleando diuréticos y acídicos e inhibidores urinarios de la cristalización, que ya los vimos, ¿no? El citrato, el ortofosfato o el gluconato de magnesio. Decía que la piridoxina, que es la vitamina B6, es capaz de reducir la forma eficaz de la producción de oxalato y actuaba como cofactor aumentando la transaminación del glioxalato, que es el precursor del oxalato, a glicina, como lo A menos vimos que tengas hiperoxaluria primaria eh, tipo 1, porque en Exacto, este porque no caso no tienes vas la a enzima. hacer ni la piridoxina, ¿no? Sí, Porque la piridoxina favorece justo la vía metabólica que no puedes hacer. efectivamente, si falla cualquiera de estas dos, como ya vimos, pues no se puede dar el metabolismo, ¿no? Y empiezo a acumularlo ya sea en huesos, si está muy avanzado, etcétera, etcétera. Bueno, ok. ¿Te puedes regresar a la tabla del terror? Sí, Y voy a hacer una pregunta. ¿La precipitación de cristales de oxalato es pH dependiente? es independiente del pH. Laura, Es independiente del pH. Yo Laura, sí. leí que es independiente al pH porque como no tampoco es un nucleador homogéneo, no requiere tanto de su sobresaturación, sino que puede formar núcleos de ácido úrico o de fosfato. O Claro. sea que puede iniciar tanto en pH ácido como en pH alcalino. El oxalato, exactamente. Se precipita con aquello que esté propicio a su precipitación en función del pH urinario. Así que no es dependiente de pH, por lo tanto, la manipulación dietética del pH urinario no tiene ninguna función en la litiasis de oxalato. Y al parecer el sodio tampoco mucho. Es el agua, el calcio de la dieta, la grasa de la dieta y la absorción intestinal lo que podemos utilizar. Y pues la dieta está canija porque vean eso. ¿Dónde hay oxalato? En las uvas blancas sin pelar, que son buenísimas. La mandarina,
porque higo y cáscara de cítricos no les veo comiendo eso, ¿verdad? El aceite ahora resulta que no es lo mismo aceite de soya que aceite de cártamo que aceite de maíz. Entonces, fíjense, por ejemplo, el de soya, ¿no? Mantequilla de cacahuate, lo cual no me podría preocupar menos porque la odio y la aborrezco. Pero la dieta sana, acelgas, espinacas, coliflor, berenjena, o sea que si le entran ustedes a la moda de no comer arroz, sino comer arroz hecho con coliflor, sí saben que eso se puede hacer, ¿no? Y que ahora es así como una moda. Pues, ¿qué creen? Que no les conviene, porque eso les va a incrementar su ingesta de oxalato y les favorece el riesgo de litiasis si sus condiciones metabólicas son propicias para ello. Así que, ahora resulta, porque aquí yo no veo carne por ningún lado, ¿no? Ahora resulta que la dieta vegetariana, que es recomendable para un montón de, o baja en proteínas de origen animal, que a su vez tenga grasas insaturadas, como ya habíamos mencionado, que es una buena idea, o si tienes litos de oxalato parece que no es tan buena idea. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo, porque la recomendación nutricional, yo no sé si esto lo estudian en la licenciatura en nutrición, pero la recomendación nutricional tiene que pasar en el paciente de litiasis por conocer la estructura de los litos para saber qué le van a decir que puede y no puede comer y que debe de evitar o no. Pero pues bueno, cerveza light sí pueden, así que no se agobien. Lo que no van a poder es chocolate. Pero bueno, ni modos. No se puede todo en la vida, ¿no? Listo. ¿Qué más tenemos? Yo creo que por mi parte es todo, doctor. No me digas que vamos a terminar tan temprano. ¿Alguien trajo algo más? Lo central en la formación de litos de oxalato es justo lo que acaban de presentar. ¿Qué pasa? ¿De dónde vienes? ¿De la dieta? ¿Qué favorece que se desbarate? ¿Qué favorece o que se excrete? ¿Qué favorece que se precipite? ¿Cuáles son las formas en las que ocurre esto? ¿Por qué determinadas dietas aumentan el oxalato? En ciertas enfermedades, ¿por qué se está subiendo el oxalato? ¿Cómo podemos a través de la dieta modificarlo? ¿Qué pasa con el pH, con el gasto urinario? No sé, ¿hay alguien más de los que tenían tema o de los que lo leyeron individualmente que tenga algo que nos quisiera compartir en función de la litiasis de oxalato? ¿O nos vamos a ir temprano hoy? Doctor, A ver, Calderón, permíteme un momentito. Médula ósea, ¿no? Esa es la pregunta número 1. Entonces, porque siempre que les haces diagnóstico de cáncer, la primera pregunta es, oiga, ¿y no le podemos hacer un trasplante? Y entonces yo voy, oiga, mira, el trasplante no son cacahuates, tiene todos estos riesgos asociados y entonces solo es una buena idea cuando el pronóstico no es muy bueno. Entonces, un poco, decir eso.
Y la otra cosa que vale la pena decir, desde mi punto de vista, es, yo no sé si en Bolivia hay bancos de cordón umbilical privados. No hay, porque en México sí que los están promocionando y mi respuesta siempre ha sido en contra, porque, porque tienen que pasar muchísimas cosas muy malas para que ese cordón te pueda servir. Y aún así, a veces ni te va a servir. Entonces, si se conduce o existe la posibilidad de que ocurriese eso en el futuro, o piensan hacerlo a nivel en el extranjero, los que tengan esa oportunidad, pues la verdad es que lo mejor es alimentar un banco público que alimentar un banco privado. Entonces, porque si no hay, no está lejos el momento en que exista, ¿no? Y yo creo que esos dos puntos serían interesantes de tocar. O sea, sí lo hay, pero es privado. Claro, claro, eso. Y la tercera pregunta probablemente es si de verdad alguien que recibe un trasplante acaba curado o no, para que sepan que, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, y que esto es dependiente de la enfermedad injeto contra huésped, ¿no? Con esas tres preguntas yo creo que podríamos trabajar. Ya, si le puedes decir que me hablen una hora, está perfecto. Oh, ¿sale? Perfecto. Bueno, un gusto. Nos vemos los vemos en la noche. Ya, perfecto. Bien, va. Ok, bye. Ya está. Perdón, ya oyeron de qué se trata la plática de hoy. Decías, ¿quién estaba hablando? Perdón. Yo encontré que las placas de Randall, que son básicamente unas placas formadas por fosfato. Explícame quién es, porque cuando hablas de Randall, ¿en quién pensamos? No sé. El de Monster Inc. Claro, en el malo de Monster Inc. Entonces ahora Sí. las placas de Randall, tenemos que reconfigurar ese conocimiento. ¿Cuáles son? Bueno, son las placas de fosfato de calcio, básicamente, que se forman bueno, yo vi que era porque era un aumento bueno, una disminución de la reabsorción proximal de calcio, que como pues esto va a provocar hipercalciuria y llega más calcio a la rama ascendente gruesa de la asa de Henle y pues se reabsorbe, pues el calcio que no se absorbió en el tubo proximal, se va a reabsorber en la asa de Henle y se lleva mucho calcio de intersticio. Y esto va a causar que se reabsorba y forme esas placas de fosfato de calcio. Entonces yo vi que esas placas son un promotor o un nucleador heterogéneo de los cristales del oxalato de calcio. Y también, y también es dependiente del pH, porque vi que también esto, aunado con una deficiencia en la reabsorción de fosfato, eh, nos va a llevar a una fosfaturia y además a una alcalosis del pH urinario, porque eso está unado igual con una disminución de la reabsorción de bicarbonato. Y esto va a potenciar más a la síntesis de estas placas de fosfato de calcio. Entonces, fíjate, ya llegaste a un punto que va a modificar lo que dijimos hace rato. Aunque en sentido estricto, la formación de los litos de oxalato no es pH dependiente, así fue como lo dijimos, y no lo es. O sea, técnicamente, bioquímicamente no lo es, no por el oxalato. Sí es cierto que alteraciones del pH van a incrementar la formación de cristales de ácido úrico o de cistina en pH ácido y de fosfato de calcio en pH o de estrubita en pH alcalino. Y si estos cristales se forman y hay exceso de oxalato, entonces
la formación de los cristales de oxalato de calcio, por ejemplo, en lo que acabas de explicar, sí se ve indirectamente incrementada por el pH. No porque el pH aumente por sí mismo la agregación del oxalato, sino porque el pH alcalino le da carnita al oxalato en forma de exceso de fosfato de calcio. ¿Tiene sentido lo que acaban de escuchar? Cierto. Sí. Entonces, pero tampoco nos podemos ir al lado contrario del pH. Entonces, más que decir las modificaciones dietéticas del pH urinario no tienen ninguna función, que así fue como se dijo al principio, tendríamos que decir en aquellos pacientes que tienen persistentemente un pH urinario anormalmente alcalino o ácido, deberíamos de hacer modificaciones y que tienen litros de oxalato, si se cumplen las dos condiciones, deberíamos de hacer modificaciones tendientes a reducir la excreción de oxalato y a normalizar el pH, pero solo a normalizarlo, porque si tú tienes exceso de oxalato y te llevas el pH al lado contrario, de todas maneras te va a hacer litros. Sí, sí, sí. ¿Sale? Exacto. Entonces, Ya úrico sería. esto afina el concepto que platicamos hace 15 minutos, Sí, sí, sí. ¿no? Sí. ¿No? Ok, pues entonces ya dimos un pasito más. ¿Algo más que hayan encontrado? Doctor, a mí me tocó lo del síndrome metabólico como factor litogénico, pero la verdad es que no encontré nada relacionado con los cristales de oxalato, pero como estuvieron comentando lo de la dieta que puede incrementar la presencia de oxalato y pues en la obesidad, por ejemplo, muchas personas consumen algunos o varios de los alimentos que aparecían en la lista que presentamos. Eso me llevó a pensar en que a lo mejor sí podría estar influenciando bueno, algunos de los componentes del síndrome metabólico en la formación de los litos, pero Pero no también es el si hay síndrome presencia, metabólico por sí mismo, ajá, sino el conjunto de conductas alimentarias que conducen al síndrome metabólico también pueden favorecer la oxaluria que favorecen o facilitan la absorción intestinal de oxalato. sí, pero igual como pues también los otros componentes del síndrome metabólico me favorecen el pH disminuido en la orina, entonces creo que no, pues vimos ahorita con lo que comentó mi compañero Calderón, que no, o sea, se ve favorecido la formación de los cristales de oxalato o de fosfato de calcio, pero con el pH alcalino. Entonces creo que no entraría en papel No, en el síndrome recuerde que el metabólico. oxalato núclea con lo que tenga a mano, y también pueden formarse litos de oxalato en pH ácido. Ok. Entonces, no necesariamente en el contexto del síndrome metabólico, sino en el contexto de la dieta que conduce al síndrome metabólico, si esta dieta es favorecedora. Yo la verdad es que lo soluciono muy fácil, le rayo queso a todo y con eso incremento mi consumo de calcio y pues ya la hice, porque aunque engorde, pues fijo los oxalatos de mi dieta con el calcio del quesito que le pongo encima a todo y ya está. ¿No? Receta ganadora, ¿no te parece? Sí, doctor. O Ok, sea, entonces sería más que nada lo previo al síndrome metabólico, ¿no? Las conductas alimentarias previas al síndrome metabólico, no claro, como, no como tal el síndrome. hablando específicamente de oxalato. Ajá, sí, ok. Pero pon tu Pues, diapositiva a ver si le podemos rascar algo más, a ver. no, pues es que no le vi caso porque le digo que ayer no encontré información que relacionara el síndrome metabólico con esta patología, entonces no armé la Yo diapositiva. me acuerdo y la vuelvo a ver. La misma de antier. Mientras eso ocurre, ¿alguien más te encontró algo? Parece que no.
Si yo fuera ustedes y tuviese amistad con gente de los otros salones, para esta clase y para la que sigue, me apoyaría en los apuntes o las grabaciones del grupo del doctor Ábalos, porque como ese es el nefrólogo, la mejor explicación de las cuestiones de nefrología la van a tener probablemente de él. Yo normalmente creo, en algunos temas mejor que en otros, soy un poco más eficiente para aterrizar conceptos generales, pero el doctor Ábalos puede ser mucho más específico para eso, y de verdad que si yo estuviera en su situación, a lo mejor me apoyaría. Sé que algunos de sus compañeros de otros salones están pidiendo la grabación de nosotros, entonces pues hagan uso de eso. Citocinas proinflamatorias, ácido úrico, ácido úrico, sí, esto está relacionado con ácido úrico, ¿no? Sí, la única que la favorecería, entre comillas, sería la hipertensión, porque dice que hay hipercalciuria, como va de la mano de la excreción de sodio y está aumentada la excreción de sodio, pues también la de calcio. Entonces, eso sería lo único que yo relacionaría con la formación de litos bueno, no de oxalato en sí, pero que favorecen la formación de los de oxalatos, ajá. Pero como Y también sí, están que presentes si los otros hay componentes. calcio urinario elevado en cualquier pH, si hay calcio urinario elevado y pH elevado, el calcio se une al fósforo, forma fosfato de calcio. Si hay calcio urinario elevado en pH ácido, se supone que tienes una relativa protección porque ese no va a precipitar en pH ácido. Pero si tienes exceso de calcio urinario y exceso de oxalato, aunque el pH sea ácido, se van a formar cristales de oxalato de calcio. Ok. Claro. Entonces sí, pero tienes razón, es más bien solo la hipertensión te conduciría a eso, porque generalmente los litos asociados a síndrome metabólico son más de ácido úrico que de oxalato. Entonces tu apreciación fue correcta. Ok. ¿Algo más, jóvenes? Pues parece que nos vamos temprano hoy. ¿Qué toca mañana? Mañana es litiasis por ácido úrico. Bueno, entonces va a ser el tiempo de brillar de Dara, pero está bien. ¿Y el viernes? Litiasis ureteral. Ah, el viernes va a estar, mañana va a ser un día muy corto y el viernes va a haber que hablar del impacto sobre el riñón que tiene la obstrucción al flujo urinario. ¿Ok? Esto no está en la fisiología previa, pero sí es importante que ustedes cuando agarran una condición patológica puedan ir a visualizar hasta cuáles son las consecuencias más allá de la precipitación de cristales en este caso. Ok, ya se precipitaron, una obstrucción al flujo urinario, ¿qué le va a pasar al riñón y por qué? Esa va a ser la pregunta del viernes. Y creo que no se la van a poder repartir con los temas previos, sino que vamos a conducir, y va a ser una sesión corta también, pero vamos a conducir las preguntas alrededor de qué le va a pasar al riñón, por qué no puede deshacerse de la orina que ya formó porque tiene una obstrucción al flujo ureteral. Si quieren, podemos juntar las dos para el jueves, porque de verdad que nos da tiempo. Entonces les encargamos a los que no les tocó que se pongan a buscar esencialmente las respuestas de qué es lo que le va a pasar al riñón, por qué duele de la forma que duele, cuáles son los riesgos, se va a impactar o no se va a impactar la función renal, si sí, de qué manera y cuál es la razón. ¿Sale? Entonces ahí me avisan mañana o por el chat si van a ver solo una clase el jueves y otra el viernes o si quieren juntar las dos y tener viernes libre. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor. Sí, doctor, muchas Hasta luego, gracias. doctor. hasta luego. Bye.
Hasta luego, gracias. ¿Van a entrar en la tarde? El tema promete. Yo sí, doctor. Suena bonito, ¿no? Pues ya oyeron un poco de qué vamos a hablar. Bueno, ok, nos vemos en la tarde y si no mañana. Bye.